Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente. Pues ya vamos avanzando en este caminar, pues viendo prácticamente este estudio que nos va a ayudar principalmente para saber qué es lo que pasa una vez que nosotros comenzamos a caminar de la mano del Señor Jesús, que muchas de las veces tenemos luchas, batallas espirituales en nuestra propia vida. A veces no alcanzamos a discernir, pensamos que todo es en el ámbito natural, pero no. Hay un mundo espiritual en donde tenemos lucha y guerra constantemente. Entonces, ya nos estamos adentrando a esta sesión número 4 y vamos a ver un mundo preadánico. Como ya te puedes dar cuenta por el nombre de esta sesión, pues vamos a ver lo que pasó antes de la creación del hombre, de la creación del primer hombre, del padre de todos nosotros, que es Adán. Los eruditos han especulado bastante sobre la posible existencia de una raza preadánica. Las escrituras no nos suministran suficiente información al respecto para hablar de ella con certeza, pero a pesar de ello, no debemos permitir que las cosas que no comprendemos arrojen sombras sobre las verdades que Dios nos ha hecho entender con claridad. Entonces, meditando por mucho tiempo los primeros versículos del libro de Génesis, porque ahí es donde tenemos que ir, se ha llegado a la conclusión que el juicio de Dios contra la rebelión parece haber ocurrido antes de los 6 días de la creación. Eso es algo muy interesante. En Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo esa palabra desordenada y vacía se llama tohu va bohu. Haciendo un examen de otros versículos en donde se usa esta frase, o sea, tohu va bohu, es un poquito chistoso de pronunciar, sugiere que ella siempre describe el efecto de algún acto de juicio por parte de Dios. ¿Estás escuchando bien? Esto indica que el primero de esos juicios tuvo lugar entre los versículos 1 y 2 de Génesis capítulo 1. Posiblemente pudo haber sido el juicio de la rebelión original de Satanás. Y eso lo vamos a ir descubriendo en las Escrituras. Contrario a lo que muchas personas piensan, la rebelión no empezó en la tierra, sino en el cielo. No comenzó con un ser humano, sino con un arcángel que llegó a ser conocido como Satanás, aunque su nombre original era Luzbel. Él ya había alienado a una compañía de ángeles que estaban bajo su liderazgo antes de enfocar su atención en la humanidad. En Génesis 3, verso 1 al 13, ahí es donde se registra la manera en que Satanás en forma de serpiente se acercó a Adán y a Eva, los padres de la humanidad, y los sedujo para que se rebelaran en contra de Dios. En respuesta a su acción, Dios pronunció un juicio profético contra Satanás y la mujer, si tú te acuerdas. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Eso es en los versículos 14 y 15, en la Nueva Versión Internacional de Génesis 3. Este es el primer caso en las Escrituras en el que ocurre una predicción profética directa relativa a acontecimientos futuros, la cual se enfoca en 2 grupos. Por un lado, los descendientes de la serpiente y por otro lado, los descendientes de la mujer. La predicción es de que habría un continuo conflicto entre ellos, con el resultado de que el talón de los descendientes de la mujer sería herido, pero la cabeza de la serpiente sería aplastada. Pero la herida en el talón humano no iba a constituir una derrota final. En cambio, la herida en la cabeza de la serpiente sí. Una serpiente con la cabeza aplastada ha sido puesta fuera de acción. Dios siempre tiene un plan secreto, ¿sí?
Dios siempre se anticipa a las crisis y tiene en su mente la respuesta preparada, generalmente desde mucho tiempo atrás. El descendiente de la mujer se reveló posteriormente en la historia como Yeshua ben David, o sea, se manifestó en la historia como Yeshua ben David, o sea, Jesús, el hijo de David. La profecía relativa a la herida en el talón de la mujer se cumplió con el sufrimiento que Jesús soportó por nuestra redención en la cruz. Su obra terminada hizo que la salvación estuviera disponible para cada descendiente de Adán, que cumpla con las condiciones requeridas. Hay un error común, tomar la Biblia como una historia condensada del universo, y no lo es. Es la historia de cierto hombre llamado Adán y de sus descendientes. Los aspectos históricos nos ayudan a entender los tratos de Dios con Adán. Ahora, ¿por qué es este hombre Adán tan importante? Porque en su eterno consejo, Dios había predeterminado que a través de sus descendientes enviaría a la tierra a su Hijo unigénito, el Señor Jesús. Esto hace el destino de la raza adánica distinto al de las otras razas que quizás hayan existido. La Biblia es básicamente una revelación para nosotros, los miembros de la raza adánica, para decirnos cosas que necesitamos saber para nuestro beneficio espiritual. El cuadro en sí es ¿quién? Adán, sus descendientes y la manera en que Dios trata con ellos. Las otras cosas que han sido reveladas no son tanto parte del cuadro como del marco. Tengan en mente que la Biblia habla esencialmente de Adán y de sus descendientes. Uno de los títulos principales que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento es el Hijo del Hombre. No sé si lo han escuchado, lo han leído. El Hijo del Hombre, que en hebreo es Ben Adam, o sea, hijo de Adán. Posteriormente, en 1 Corintios 15:45, el apóstol Pablo llama a Jesús el postrer Adán. ¿Por qué? Porque fue el último que plena y finalmente él conquistó el mal que había caído sobre su raza. Al confrontar la rebelión de Adán y de Eva, Dios puso en marcha su plan secreto. ¿Se acuerdan que había hablado antes del plan secreto? Concebido en la eternidad. Históricamente este plan tuvo cumplimiento en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Él, o sea Jesús, el hijo de Adán, fue el arma secreta de Dios. ¿A qué le llamo entonces periodos preadánicos? A los periodos de actividad divina previos a la creación de Adán. Hay indicaciones de que algo había estado ocurriendo por largo tiempo antes de nosotros, o sea, antes de Adán y sus descendientes, antes de que nosotros entráramos en escena. Hay indicaciones de que algo había estado ocurriendo y quiero concentrar mi atención solamente en un aspecto del relato bíblico, la creación de los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, en los primeros versículos de la Escritura encontramos una de esas tremendas declaraciones que nunca pierden su impacto. Si hubiera un solo versículo en la Biblia y ese fuera Génesis 1:1, personalmente lo reconocería como inspirado. A mí, ese versículo me habla con autoridad. Aquí tiene la declaración que nos confronta y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay que poner nuestra atención por un momento en el orden de los hechos que se mencionan aquí. Esta porción que vamos a tocar le puse cuando los ángeles cantaron. Fíjate por qué. Yo sé que de pronto soy un poco poético en esto. Varios pasajes de la Escritura nos indican que Dios primero creó los cielos y luego los seres que los habitarían. Después creó la tierra. Los cielos y sus habitantes están ya en su lugar cuando la tierra fue creada. Escucha bien. Esto es un orden de parte de Dios. Por eso es bien importante leer los versículos con atención. Hablando de Job, un personaje bíblico y que también hay un libro con su nombre, Job,
encontramos al patriarca discutir con Dios y quejarse de que el Señor no gobernaba el mundo como él esperaba. Las cosas estaban saliendo de curso en la vida de Job y él sentía que Dios no lo estaba tratando como merecía. Job deseaba tener una entrevista personal con el Señor. Entonces, en medio de todo, Dios se aparece en escena personalmente, causándole a Job el impacto de su vida. Imagínate, tener a Dios presente ahí. El Señor comienza formulando toda una serie de preguntas que Job no puede responder. En Job 38, 4 al 7 dice: ¿Dónde estabas?, le dice el Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Ojo con lo que termina este versículo. Vemos que cuando Dios echó las bases de la tierra, alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Eso es lo que dice esta porción. Los hijos de Dios son los ángeles. Cuando Dios puso los fundamentos de la tierra, todos los ángeles estaban observando. ¿Qué quiere decir? Los cielos y sus residentes estaban ya completos. Y todos gozaron el maravilloso espectáculo de la creación de la tierra por parte del Señor. ¿Estás escuchando? Otra cosa interesante. ¿Sabes que hay unos misterios que descubre la gramática? En los primeros capítulos, por ejemplo, de Génesis, hay ciertas palabras importantes que están en forma plural. En el español, para pluralizar un nombre, agregamos una S al final, ¿cierto? En el hebreo, la forma primaria para pluralizar es agregando las dos letras I, M. El nombre de Dios, cuando se menciona en el Génesis el nombre de Dios, en el hebreo es Elohim, I-M al final, Elohim. La palabra que designa los cielos en el hebreo es Shamaim, que tienen forma plural ambas palabras. Además, en el hebreo los verbos también tienen forma singular y plural, las que deben coincidir con los sustantivos o pronombres a los cuales se aplican. Ahora, vamos a darle una aplicación a esto. En Génesis 1:1 tenemos un conflicto gramatical inmediato, porque la inflexión verbal creó está en forma singular. Cuando dice Dios creó, está en forma singular, mientras que el nombre de Dios, como se indicó antes, está en plural. ¿Por qué? Es Elohim. Entonces habla no solamente de un Dios, sino habla de la Trinidad. En el primer versículo de las Escrituras se revela el misterio del Dios triuno, 3 en 1. En Dios existe tanto pluralidad como unidad, y eso es algo que nosotros debemos de aprender de ya. En Dios existe tanto pluralidad como unidad. Como dijimos antes, la palabra cielo también es plural. Por ejemplo, más bien se tiene que leer como Dios creó los cielos, que dice así, Shamaim, y no dice cielo. Dios creó el cielo, no. Dios dice, la palabra dice, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces la palabra tierra sí es singular, no dice tierras, dice tierra. Creó los cielos y en singular tierra. Podemos ver entonces que las dos palabras Dios y cielo tienen forma plural. Otras dos palabras en plural también es la palabra vida, que en hebreo es chaim. En Génesis 2:7, ahí es donde vemos la palabra vida, pero también es plural, es chaim. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, de chaim.
y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en Adán aliento de vidas. Según las Escrituras hay varias formas de vida, por ejemplo, la vida física y la vida espiritual, vida mortal y vida inmortal. También hay otra palabra en plural, agua, maim, y lo vemos en Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, maim. La Biblia indica que hay más de una clase de agua. Esta es el agua natural y el agua de vida. Hay un agua arriba en los cielos y abajo de los cielos, acá en la tierra. La promesa final de Dios relativa al agua se da en Apocalipsis 22:17, cuando dice, el que quiera, Apocalipsis 22:17, dice, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, o sea, sin costo alguno. Cada vez que en la Escritura hay una palabra en plural, existe una buena razón para ello. Y fíjense por qué se los digo. Dios no creó un desorden. Dios no creó un desorden. Regresando a los versículos iniciales de Génesis, la conclusión forzosa es de que existe un contraste entre la condición de la tierra tal como fue creada originalmente por Dios, según el versículo 1, y la situación que describe el versículo 2. Fíjate muy bien. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo lo que crea Dios es bueno. Pero versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Según el versículo 2, la tierra se había convertido en un desastre sin forma, oscuro y acuoso. Todo lo que leo en la Biblia a partir de ese versículo me convence de que esa no es la descripción de la tierra como fue creada originalmente por Dios, de acuerdo con el primer versículo de Génesis. Más bien es la descripción de ella en un estado en el cual se sumió como resultado de hechos que ocurrieron entre el versículo 1 y el versículo 2. Esto indicaría que ocurrió algún cataclismo que cambió el orden y la belleza de la tierra que Dios creó originalmente, y como resultado de eso quedó un vacío sin forma. La frase estaba desordenada y vacía se podría traducir igualmente como llegó a estar sin forma. O sea, cuando Dios crea algo tiene forma y está llena de belleza, está ordenada, pero aquí no refleja la creación de Dios original. Entonces, el lenguaje utilizado en el idioma hebreo es impactante. Por ejemplo, cuando dice la frase desordenada y vacía, se traduce la frase hebrea tohu baohu. Tohu baohu. Yo sé que es como chistoso pronunciarlo. Estas dos palabras que riman deben ir siempre juntas. Tohu y bohu. Esas son claves. Esta describe una situación de desorden. Cuando decimos tohu y bohu, hay un desorden. De hecho, las palabras contienen en sí mismas el sentir de la situación que describen. Tú puedes ver estas mismas palabras de tohu y bohu en Isaías 34, 8 al 10 y verso 11, en Jeremías 4, 22 y 23, y nada más la sola palabra tohu en Deuteronomio 32, 10, Job 6, 18, Job 12, 24, Salmo 107, verso 4, Isaías 40, verso 23 y verso 29. Pero por ejemplo, vamos ahí a Isaías 45, verso 18. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra. Fíjate bien, esta es una declaración contundente del Génesis.
Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Esa palabra vano es tohu, tou, en el hebreo, tou. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Ahora, fíjate bien. El producto de la creación de Dios no fue tohu. O sea, es decir, Él no produjo o no creó algo en desorden y confusión. Y aquí lo está diciendo el Señor en Isaías 45:18, categóricamente. Ahora, comparemos este pasaje de la Escritura con el que se describe la creación de Dios. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba tohu, o sea, desordenada, vacía. Pero Isaías 45:18 dice que Dios no la creó así. Entonces, la implicación es bien clara. El estado de la tierra, tal como la describe Génesis 1:2, no es el estado en que fue creada originalmente. Dios no creó una tierra que estuviera tohu o bohu, sino que la creó para que fuera habitada. Es como por decir, si tú tienes una propiedad y la quieres poner en renta, ¿qué pasaría si tú no la ordenas y la dejas bonita antes de rentarla? ¿Tú crees que vas a poder rentar fácilmente tu propiedad? ¿No? Para ser habitada. Imagínate, le daría ganas a una persona llegar a un lugar todo basuriento, todo pintarrajeado, todo cayéndose, todo por ningún lado, que no tuviera las cosas necesarias para ser habitado. Te lo aseguro que verían, y así como verían, se irían, porque no quisiera una persona habitar en un lugar así. ¿Sí? Entonces, Dios cuando creó la tierra, la creó para que fuera habitada. No podía haber desorden y no podía estar vacío. ¿Sí? Entonces, Dios no creó una tierra que estuviera tohu y bohu, sino que la creó para que fuera habitada. Su objetivo fue hacer un lugar bendecido, agradable y maravilloso para que criaturas habitaran en él. El hecho de que la tierra se convirtiera en tohu y bohu significa que ocurrió un juicio de Dios sobre ella en el periodo comprendido entre su creación registrada en Génesis 1:1 y la escena descrita en Génesis 1:2. En la siguiente sesión vamos a analizar el relato bíblico de la rebelión de los ángeles que provocó ese juicio de Dios. Esto bien pudo haber ocurrido entre el periodo entre los versículos 1 y 2 de Génesis capítulo 1, pero nunca debemos permitir que las cosas que no comprendemos arrojen sombras sobre las verdades que Dios ha hecho suficientemente claras. ¿Ok? Dios necesariamente no se compromete a satisfacer todas las inquietudes de una mente intelectual, pero siempre responde a un corazón sincero y hambriento de la verdad. ¿Estás escuchando? Vamos ahora a examinar la confrontación entre Dios y Satanás que provocó el juicio de Dios sobre su creación original. Nos vemos en la próxima sesión.